Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 8 de septiembre. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día, bueno, en que la buena noticia, Panamá golea a Martinica ayer en Penonomé. 3-0 en ese camino hacia la Nation League. Un día también en el que pues, acaban de anunciar el cierre de la Facultad de Derecho. Ayer, después de esos duros enfrentamientos que se dieron en la vía transísmica. Un día en el que el mundo, pues, bajo el agua. ¿Por qué? Inundaciones en ciertas áreas de Madrid, ha dejado un muerto, la dana que pasó por ahí. Más de 13 en Grecia, más de 40 en Brasil. Y en Hong Kong dicen que son las peores lluvias que han caído en este sitio desde hace 140 años. Hasta la bolsa de Hong Kong tuvo que ser cerrada. Bueno, un día también en el que Inglaterra hoy recuerda un año sin Isabel II. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio, Canal 21 Next TV. Como dijo Fernando, viernes 8 de septiembre del 2023. Permítame, Fernando, enviar mis condolencias a Tachitré, a la familia Sinclair, porque un gran amigo mío, Ari Sinclair, murió ayer. Su entierro será hoy. Sinclair estudió en la Escuela Nacional de Agricultura un año por encima de... Cuando yo llegué al cuarto año, él estaba en quinto. Una gran persona. Ayer hablé con su hermana Dalva Sinclair, una otra gran persona y también comunicadora, trabajó mucho en la radio. El doctor Sinclair estuvo con su hermano. El doctor Sinclair es uno de nuestros mejores intensivistas. Estuvo en Chitré y está en Chitré. Las honras fúnebres serán el día de hoy. Ayer también tuve la oportunidad de hablar con la hija de Dalva y le di mis condolencias y la de mi familia. Paz a la tumba de un gran amigo. Algunas cosas importantes están ocurriendo, Fernando, y voy a utilizar lo que está ocurriendo en el mundo. Les voy a dar información de fuentes corroboradas con los números que les doy, para que usted haga lo mismo y se cerciore de las cosas que están pasando. Uno de los problemas más grandes que tiene la humanidad es, en esta época, la utilización de las noticias falsas, de las informaciones sin bases, para llevar los puntos de vista ajenos a la realidad a usted, para influir en usted. Lastimosamente, hay medios formales que hacen uso de estas herramientas y sin verificar la información, entonces se la tiran en crudo, como verdades de a puño. Le doy algunos números para que usted mire y los corrobore. Y mire usted, entonces, lo que estamos haciendo. Y le doy mis impresiones de eso que está ocurriendo en la región y en Panamá en particular. Voy a comenzar, Fernando, ayer se lo mandé a usted, el informe de la CEPAL para América Central, continental, es decir, incluye a Panamá ahora. Sí. En la región centroamericana, incluyendo Panamá, el crecimiento de la región durante el año 23 será estimado por la CEPAL en su última publicación de 3,3%. Ese crecimiento de la región está apalancado por el crecimiento de la República de Panamá, que la CEPAL la estima en 5,1%, y el crecimiento de la República de Costa Rica, que la CEPAL para el año 2023 de Costa Rica lo estima en 3,8%. O sea, este crecimiento de 5,1% de Panamá y de 3,8% de Costa Rica es la que hace que el crecimiento de la región se dé para 3,3%. Cuando usted mira a los otros países de la región, crecen a menos de esta situación, 2,4%, y el crecimiento, 2,8%, y el crecimiento del país con menos crecimiento en el 2023 y la proyección del 2024 es El Salvador, con 2,4% y 2,1%, cuyo presidente quiere reelegirse, alegando que el problema de la seguridad, todos esos 70,000 personas, lo ponen en una popularidad de 80%. Sin embargo, la situación de El Salvador, desde el punto de vista
de empleo, desde el punto de vista de desarrollo económico, desde el punto de vista de crecimiento económico. No puede haber desarrollo económico si no hay crecimiento, Fernando. Exacto. No hay. Entonces, en el caso de El Salvador, su decrecimiento está impulsado por la baja de las exportaciones a los Estados Unidos y porque las reformas y la evasión de impuestos de los ricos. Es decir, el presidente de ese país prioriza la cárcel para los maras, pero no la recolección de impuestos para desarrollar el país, ni los mecanismos para que este país desarrolle. Si usted mira la proyección para el 2024, la República de Panamá, según CEPAL, crecerá a 4,3%, Costa Rica caerá a 3,4%. Y usted sabrá dos cosas importantes de esto. Los países con más alto nivel de democracia, la República de Panamá y Costa Rica, son los que mayor crecimiento económico tienen. Y son los que están golpeados duramente por esta estrategia de migración. Y Costa Rica hoy es azotada por una ola de violencia. Sí. Y además de inestabilidad política por los cargos que le quieren hacer sectores empresariales al propio presidente Chávez de Costa Rica. El crecimiento de Nicaragua es desastroso. Entonces, estas son las proyecciones de la CEPAL. Las proyecciones que nosotros tenemos de Panamá son mejores que esta, pero vamos a mantenerlas en 5,1%. ¿Por qué son mejores? Porque el índice mensual de actividades económicas de Panamá creció en el primer semestre por encima de esta cifra. Y siempre el segundo semestre es mejor de Panamá, y particularmente el tercer trimestre. El desarrollo de nuestros centros comerciales, nuestro comercio, el desarrollo, la generación de empleos. Si usted mira todo lo que está ocurriendo en la República de Panamá, entonces usted tendrá una visión exacta de lo que está pasando. Y cuando usted habla de la tragedia de Panamá o de la crisis de Panamá, tienes que mirar estos números. En primer lugar, eso no implica, Fernando, que no haya problemas sociales. Claro que tenemos problemas sociales. Pero sí indica que la economía panameña tiene un comportamiento. Este crecimiento de la República de Panamá es el mejor crecimiento de cualquier país, de la CEPAL. Hablo de los números de CEPAL, de toda la región. Los países con mayor crecimiento en América Latina son en este orden: Panamá, Paraguay y República Dominicana. Esos son los tres países. Entonces, el resto tiene un crecimiento promedio de 1,7%. Tenga esta información a la mano. Revísela en CEPAL. Ahora mire, me voy a mover hacia la República Popular China. ¿Y por qué me muevo hacia la República Popular China? Porque es la segunda economía del mundo en materia económica. Y, bueno, dije economía, dije bien. No hay redundancia que valga, ¿eh? Es un error la redundancia. Si usted mira a la República Popular China, que se encuentra con la devaluación del yuan más fuerte de su historia. Este es el nivel más bajo del yuan desde hace 16 años. Hoy se cotiza el dólar, por cada dólar, 7.326 yuanes. Esta depreciación del yuan con respecto al dólar está afectando directamente, por ejemplo, a la República de Argentina, que convirtió sus reservas en yuanes y que esta caída de 7%, de 6%, perdón, del valor del yuan en los últimos meses, en estos últimos días, está afectando duramente a las reservas de Argentina. Entonces, este crecimiento de esta devaluación del yuan se une a un desempleo juvenil altísimo en la República Popular China, a un decrecimiento sostenido de los últimos meses de las exportaciones y de las producciones industriales en la República Popular China, que son preocupantes por el peso y el valor que tiene esta economía a nivel global y en particular con nosotros, porque una parte, ¿no?, de las exportaciones
de la República Bolivariana y de las importaciones de la República Bolivariana pasan por la República de Panamá. Sí. ¿No? Y por eso es importante mirar esto con detenimiento. En medio de todo esto, el presidente Xi Jinping no asiste a la cumbre del G20 de Nueva Delhi. En Nueva Delhi. Voy a decir la India porque hasta el 15, Hasta el 18. hasta el 18, en la India no va él, Xi Jinping no va, y no va Putin. Y recuerde que Xi Jinping estuvo en Sudáfrica. Y recuerde que también Xi Jinping, en uno de los discursos a los sectores empresariales, él no se apareció y no dio excusa, como siempre. Frente al foro empresarial, el presidente, otro dio el discurso por él. En la India lo representa su primer ministro. Pero el presidente de la República Bolivariana recibe a Nicolás Maduro en este fin de semana que se da la reunión de la India. Entonces, uno se pregunta, ¿y esto a qué se debe? Bueno, entendamos claramente, el presidente Biden ayer anunció que sí iba porque salió negativo. El que salió positivo es Pedro Sánchez. El que salió positivo es Pedro Sánchez a dos virus. Al virus de la COVID-19 y al virus de la ansiedad de poder. Sí. Es un virus. Un virus. Duramente criticado Sánchez. Lo peor es que la mortalidad es hacia España, no hacia él. No, el duramente criticado Sánchez por sus ex copartidarios, Felipe González y el vicepresidente Alfonso Guerra, duramente criticado por esta afán de querer sumar a su seguir gobernando con el factor más serio de la estabilidad institucional, democrática y constitucional de España. Los partidos constitucionalistas en España no incluyen al partido PMO, no incluyen el independentismo, Fernando. Y era más fácil un entendimiento entre el Partido Popular y el PSOE para determinar la conducta futura de ese país. Y cuando uno no está entendiendo la dinámica electoral, comete estos errores de problema de cálculo y de interés nacional. Y fíjese que en mi historia yo no comulgo mucho los problemas de cómo piensa Feijóo, pero sí veo la objetividad de su planteamiento ahora y resolver el problema estructural. Pero el presidente Xi Jinping no va a la India, pero sí recibe a Maduro, un hombre que conspira contra el desarrollo democrático de nuestra región y que afecta a la República de Panamá. ¿Cómo? ¿De dónde viene la mayor parte de la migración que estamos recibiendo nosotros, Fernando? El primer país exportador de migrantes ilegales es Venezuela. Y no porque nosotros estamos en contra de los venezolanos, no, es porque Maduro y su régimen, que ha destrozado la economía de ese país, que constituye un elemento negativo. Hoy Xi Jinping se aparece el fin de semana se va a aparecer con él. ¿Y qué busca Maduro con China? Dinero. Porque la economía y el fortalecimiento del dólar, contrario a lo que dicen los sectores de izquierda militantes que ven en Maduro un revolucionario. Maduro no tiene nada de revolucionario. Maduro es uno de los dictadores más crueles de América Latina. Crueles en todo sentido, porque él pide que nosotros, los que estamos afuera, atendamos a los que él expulsa por la falta de desarrollo de su país. Y porque además este es un gobierno que ya está obsoleto. No tiene forma de solucionar. Este es un gobierno formado por gente que está robando. Bueno, por ahí está el general Padrino, con todo lo que se roba para él Marinés. Y para las que con él comparten su vida de lujos y lujurias. Entonces, ¿qué hace Xi Jinping recibiendo a Maduro? Obviando esta reunión del G20. Entonces, hay un montón de preguntas en torno a esto. Y entonces el presidente Biden va como la fuerza más importante de ese foro que se celebra en la India, acercando a la India más hacia los Estados Unidos
y alejando más a la India de China y complicando más el panorama internacional. Además de este problema, la guerra de Ucrania está obligando a Putin a la utilización de mercenarios que son ilegales desde el punto de vista de la Constitución rusa y de las leyes. Como ilegal es el ser mercenario en Cuba. Eso es ilegal. Sí. Sin embargo, conociendo los estamentos de seguridad en Cuba, usted no sale por el aeropuerto porque el aeropuerto está tomado por la seguridad de Cuba. Y hoy se anuncia que Cuba ha detenido a 17 personas y no da ningún nombre. Pero tampoco dan nombre de los que supuestamente ya han salido. Y hay dos jóvenes, Alex Vargas y Adolfo Vélez, algo así, que han realizado la odisea de cómo fueron reclutados y cómo fueron obligados a ir a un campo de entrenamiento militar para después mandarlos a Ucrania. Entonces, esto ya es de dominio público. Están los cables internacionales ya. El gobierno cubano trata de ocultar esto. Pero en Rusia, el uso de gente presa, el uso de privado, de ejércitos, para el desarrollo no solamente de la guerra de Ucrania, sino en África. La gran parte de los golpes de Estado, Fernando, Sí. son auspiciados, dirigidos y orientados y armados por los grupos paramilitares rusos que encabezó Wagner y el señor Prigozhin, que ya está muerto, según dice la inteligencia rusa, los sistemas judiciales rusos. Entonces, en este marco de complejidades, nos enfrentamos en medio de todo esto a una guerra de troles de Rusia hacia nosotros, hacia el país, y un sacrificio de la mentira por la verdad. En una forma, Fernando, ¿usted alguna vez había visto esta remesida de noticias falsas? Okay. Que nos están inundando. Y esto me llevó a recordar, y esto es una de las primeras reflexiones que le quiero hacer a ustedes en la mañana de hoy, la vida y obra de uno de los grandes escritores y científicos de nuestra América, precisamente argentino, Ernesto Sábato. ¿Usted ha oído hablar de él, Fernando? Ernesto. Le entrevisté. Ernesto. Después de escribir, él quedó amargado después de escribir ese punto final. El Ernesto es un científico, físico, que trabajó en el Instituto Curie con radiaciones, fue a MIT, pasó por Harvard, uno de los grandes científicos de física, decidió no ser más científico y ser escritor intelectual, lo de los mejores. Su libro El Túnel. Fue el que fue designado para hacer el informe de investigaciones de los horrores de la dictadura militar del 73 al 86 con los asesinatos que hicieron. Quiero que sepan que eso que se llamó Nunca Más o Nunca Más Final, sí. o Punto Final de él, ¿Sí? constituye la primera vez que una democracia Sienta en el banquillo. sienta en el banquillo a sus asesinos. Eso lo hizo él. Y él, que era marxista y comunista en sus primeras épocas, decidió no ser más comunista porque no quería que su lucha por los derechos sociales incluyeran la destrucción de la libertad. Aquí viene la reflexión entonces. En nuestro país se está dando un fenómeno, con esto que le estoy contando, de estigmatizar primero la situación real del país. Y segundo, el que no está de acuerdo conmigo, lo voy a someter a la fuerza. Si ustedes no decretan que ese contrato minera no va, entonces yo me tomo las calles y aquí se va a repetir julio del año pasado. Esa amenaza a la institucionalidad es el germen del autoritarismo, el que ha hecho daño a nuestra América, el que puso a Venezuela donde está, a Cuba donde está, en su desarrollo, su peor momento de la historia, a Nicaragua donde está. El kirchnerismo está en su agonía. Y entonces nosotros, aquí en Panamá, impulsados por ese efecto que le hablo de Ernesto,
Porque una de las cosas que Ernesto Sábato no quiso sostener más en su vida, Fernando, fue el creer que para llegar a los derechos sociales de la gente habría que establecer la dictadura o el autoritarismo en cualquiera de sus formas, de izquierda o de derecha. Aquí hay gente que alaba a Bukele, pero miren los resultados. Aquí hay gente que considera a Maduro un revolucionario. ¿Qué revolucionario ni qué revolucionario? Es lo que es un ladrón que se apoderó de un país y que quiere destruir el proceso democrático más de lo que ya está destruido. ¿Ah? Porque todo lo que está pasando en Venezuela ahora, Maduro lo quiere echar para atrás, porque apenas tiene un 12%. Apenas. Entonces, ¿por qué es importante? Porque en la época moderna de hoy, los troles tanto de Estados Unidos hacia el mundo, de China hacia el mundo, de Rusia hacia el mundo, las inundaciones de mentiras que nos están dando con respecto a la guerra de Ucrania. La guerra en Ucrania es un desastre, tanto para Rusia como para Ucrania, pero quien está pagando el precio más alto es la población civil ucraniana, con la destrucción de su infraestructura. ¿Qué es lo que quería Putin en la franja que se ha apoderado militarmente e ilegalmente? Los recursos minerales de esa área. Y someter a Ucrania, una de las regiones más fértiles del mundo, a su control. No ha podido. Y entonces, en esa lucha, en Panamá, cuando usted difiere de los que están a favor, pero en contra del problema minero, viene la amenaza, viene la decisión de querer imponernos a nosotros, los panameños, con amenazas al sistema, que si nosotros nos accedemos a lo que ellos piensan, entonces vamos a cerrar el país y aquí se va a repetir en julio, como si fuera la gran cosa. Es decir, vamos a obligar al pueblo a pasar hambre. Y obligar, fíjese este criterio de este pensamiento. Si yo cierro las calles, es mi derecho a la protesta en la democracia. Pero si la policía abre las calles, es la represión de la burguesía y el imperialismo. Fíjese el argumento. La policía tiene el deber de mantener las calles abiertas, como lo señala la Constitución y la ley. Nadie tiene el derecho a coartar su derecho. Todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión. Lo que nosotros no podemos permitirnos en Panamá, que va sobre la base de mentira, porque es que el argumento que están utilizando está basado en la mentira. Y cuando usted trata de argumentar en forma respetuosa, entonces le caen encima. Esto que usted está viendo en el mundo, esto que obligó a Ernesto Sábato a ser parte de una vida que Ernesto vivió 99 años. Sí, es un hombre muy longevo. Lo conocí en 1924. Lastimosamente, el mundo no reconoce el papel de su esposa, Matilda. Matilda era la correctora de sus escritos. Cuando ella murió, primero que él, ya no era el mismo. No. Incluso hay una cosa que hay que añadir y que me acaba de contar Alexis Sánchez, que fue quien publica El ahogado en Argentina. Cuando José María Sánchez Borbón era embajador en Argentina, llevó a su hermano, Guillermo Sánchez Borbón, Tristán Solarte, y fue Sábato quien le publica El ahogado en la Argentina. Para que usted vea. O sea, le traigo a Ernesto porque viene de un país, ¿no?, sumido en una profunda crisis. Y yo estoy seguro que si él estuviera vivo, su pensamiento coincidiría con el mío, el que arrastró a Argentina a donde está. El kirchnerismo con su política de paternalismo que hundió, utilizando las impresiones de moneda. El peronismo desde siempre, es decir, y además después vino Kirchner, después vino Macri, que prometió y lo que hizo fue endeudar más al país. ¿Y qué ha hecho el presidente actual, Fernández? Lo mismo. Entonces aquí se le presenta a Argentina un dilema, igual que el dilema que se nos presenta. ¿Por qué yo doy las cifras de desarrollo económico y lo comparo con la región y con América Latina? Porque la República de Panamá se encuentra en una situación importante de su historia. ¿Y por qué es importante para la República de Panamá diversificar su economía? Para hacerla menos dependiente de una sola tipo de ingresos, que era el canal. Ahora utilizan el canal cuando ayer
Decían que el tratado era intervencionista, que se oponían al agua para el canal. Siempre en la vida de la sociedad ha habido gente que, ignorando los hechos, intenta dominar su mente y con falsedades intenta confrontar una sociedad que a lo largo de su historia ha sabido resolver sus problemas con una inteligencia exquisita. Nuestros héroes, nuestros mártires, hoy sus luchas quedaron culminadas cuando nosotros recuperamos el Canal de Panamá, una parte de su lucha. La otra parte de su lucha la recuperamos, avanzamos en ella con el tremendo desarrollo de los últimos 30 años. El Panamá de hoy es diferente, pero diferente también en la participación y en el ascenso social. No nos engañemos con eso. La clase media creció y nuestros muchachos y muchachas de la época de Ares tuvieron desarrollarse, tuvieron opciones. Que tenemos atrasos que resolver, sí tenemos que hacer otras cosas. Y políticas que corregir. Nuestra política indigenista, por ejemplo, tenemos que resolverla de una forma estructural. No gastar, sino invertir en el desarrollo social de esa gente. Entonces no es la fracción de minorías y la toma de la calle de minorías la que debe impedir el desarrollo de una nación. El peligro de esto es que hay medios abiertos, con legitimidad, que le dan cierto corte de legitimidad a la mentira. La difunden porque cree que le están haciendo daño a Cortizo. Y las cifras que yo tengo macroeconómicas, las cifras que tengo de desarrollo, las perspectivas que tengo de Panamá como país, es otra, con números. Lo que yo he leído del contrato minero, Fernando, es otra cosa. Es otra cosa. Que lo que están diciendo. Cuando yo escucho, por ejemplo, al abogado Noriega, yo le pregunto a él de verdad, se lo hablo de panameño a panameño. ¿A usted no le da terror pensar que usted está mandando a más de 40,000 trabajadores al desastre por imponer un criterio que usted sabe que es falso? Es falso, ¿eh? Que usted sabe que es falso. ¿A usted no le da vergüenza decir cosas, técnicas que usted no domina? Se lo pregunto como panameño, porque a mí sí me da vergüenza. Y cuando me equivoco, lo corrijo. Y en todas mis proyecciones, todo el desarrollo de la humanidad ha estado ligado al desarrollo de los metales, Fernando. Sí, ha sido lo que ha cambiado la humanidad. Si no estuviéramos todavía cazando con palos. Y en el mundo actual es complicado como era complicado el año 77. Recuerda, todo ese periodo 77 era el periodo del anticolonialismo, de los no alineados. Uno de los pocos países que permaneció no alineado de verdad fue la República de Panamá. Porque Torrijos lo decía muy claramente, ni con la derecha ni con la izquierda, con Panamá. Le hago un llamado al país. En el marco de la situación que hay en el mundo, en África, en el llamado que está haciendo la Organización Mundial de la Salud, que peleemos la atención al nuevo virus, a la nueva cepa del virus de la COVID, el Omicron EG.5, porque se está expandiendo por Asia, por el Mediano Oriente, en Europa. Mire, nosotros, el presidente de España, la esposa del presidente de los Estados Unidos, para dar nombres, pero se está extendiendo el virus y hay ataques a la democracia aquí y en los Estados Unidos. Fíjese este gobernador Abbott de Texas, que ordenó poner las boyas y que ayer un juez tejano federal le ordenó que las levantara y las está levantando. Sí. Ese mismo juez, ese mismo gobernador tejano, es el que está mandando gente para Nueva York, para crear un caos en Nueva York, que lo está logrando. Una Corte Suprema de Justicia que se da el lujo de viajar en jet de los ricos mientras suprime derechos a la clase media y a las mujeres necesitadas. Unos dirigentes de América Latina que juegan a la democracia hundiéndola en un totalitarismo peligroso. Entonces todo esto
nos debe llevar a la reflexión. A la vuelta, Fernando, vamos a hablar sobre Panamá. ¿Qué pasó allá en Penonomé? El Partido Panameñista estaba haciendo un balance de lo que está haciendo. No, la información que dispongo no es que tomaron ninguna decisión, sino que hicieron un balance de todo lo avanzado para que en esta semana se definan cuál será el paso. Pero también estas realidades económicas y este intento de subvertir el proceso constitucional de la República de Panamá, ¿hacia dónde nos lleva? Exacto. A la vuelta.